Bienvenidos a este video tutorial a través del cual vamos a estar hablando sobre el marco teórico. Independientemente del tipo de trabajo que estamos realizando, sea esto un protocolo de investigación, un informe de investigación, una monografía, un ensayo, un trabajo académico, e independientemente del nombre que tenga este apartado dentro del trabajo que esté realizando, sea marco teórico, marco referencial, estado del arte, desarrollo, argumentación. El marco teórico para su construcción tiene en general un requisito importante que es la lectura. La lectura va a permitir que las personas interesadas en el tema que están investigando generen una familiarización con realización del tema, pero para ello van a requerir de una revisión sistemática, es decir, buscar en las fuentes de informaciones, ya sean estas revistas indexadas, libros, trabajos finales de grados, informes de investigación, artículos publicados, repositorios académicos, deben realizar esa revisión sistemática con relación a las informaciones que ya se encuentran disponibles vinculadas al tema de investigación que se está realizando. Esta revisión sistemática va a requerir de la persona interesada un proceso metódico para poder trabajar y construir el marco teórico. Ese proceso metódico requiere de identificar las fuentes de información, que estas fuentes de información sean fidedignas, como les estuve mencionando en el paso anterior, clasificar las informaciones que están vinculadas al tema que estoy investigando, organizar esas informaciones y sistematizarlas dentro de un documento para que las pueda trabajar. Es decir, es muy importante y facilita mucho la función en el proceso de construcción del marco teórico el trabajo con fichas de lectura. Entonces, este proceso metódico requiere de un proceso continuo, es decir, este proceso de construcción del marco teórico es un proceso continuo que inicia desde el momento en que se decide por el tema que se va a investigar hasta la elaboración de las conclusiones vinculadas al trabajo. Es decir, se inicia primeramente con la familiarización a partir de la cual nosotros vamos afinando nuestro objeto de estudio y finalmente termina con la conclusión vinculada a los objetivos. Todo este trayecto desde el inicio del trabajo hasta la finalización del trabajo es un proceso continuo que está muy estrechamente vinculada con la lectura personal. La construcción de un marco teórico solamente es posible a través de esta lectura y es un trabajo individual, es un trabajo que cada persona debe realizar y debe generar una rutina de lectura y una rutina continua que le permita ir trabajando y familiarizando mejor los contextos que envuelven el tema que ha seleccionado para investigar. Todo este trabajo le va a permitir a la persona establecer las bases conceptuales vinculadas a su objeto de estudio. Va a identificar cómo ese objeto está construido, cuáles son los conceptos que están vinculados, qué factores intervienen en su proceso de construcción. Es decir, va a poder comprender cómo funciona, qué ya se estudió sobre ese tema, cómo se estudió, a través de qué métodos y de qué técnicas, a qué conclusiones se llegaron y hace cuánto tiempo se viene estudiando este tema. Estas bases conceptuales van a permitir que el estudiante pueda orientar mejor su investigación y de la misma manera pueda definir y delimitar la investigación que está realizando y orientarla a unos objetivos ya que pueda definir para poder desarrollar de mejor manera el apartado teórico. Por eso es importante que se pueda identificar el valor que tiene la lectura en el proceso de construcción del marco teórico, porque cuanto más lea el estudiante, más probabilidades existen de que su marco teórico sea de buena calidad. Aquí nosotros tenemos un gráfico sobre el proceso de construcción del marco teórico y las etapas que están involucradas al proceso de construcción. Aquí en el eje vertical nosotros podemos ver qué es el tamaño del marco teórico y en el eje horizontal nosotros vemos las etapas que están vinculadas al proceso de construcción de este marco teórico. Nosotros tenemos tres etapas importantes: la inmersión, la extensión y la refinación. La inmersión inicia con la idea que nos surge para investigar el tema.
Cuando nosotros tenemos esa idea, nosotros realizamos una búsqueda general sobre las informaciones que están vinculadas específicamente con ese tema. Entonces nosotros de esta inmersión, de esta primera familiarización con las concepciones teóricas disponibles en los diferentes medios, vamos a estar realizando la primera propuesta del marco teórico. De esta primera propuesta también evidentemente surgen algunos objetivos o algunos parámetros que utilizamos para limitar la búsqueda de investigación. Y después nosotros pasamos a la segunda etapa, que es el proceso de extensión. En esta segunda etapa es cuando el marco teórico sufre un aumento desde la parte física a la parte conceptual. La parte física es que se refiere a la cantidad de referencias teóricas que vamos encontrando y al tamaño del marco teórico, y la parte conceptual a la diversidad de conceptos que podemos encontrar referentes al tema de investigación. Sin embargo, una vez que empecemos por el proceso de inmersión y el proceso de extensión, cuando los objetivos ya estén bien definidos y el objeto de estudio bien orientado, este proceso tiene una queda y pasa por el proceso de refinación. Se seleccionan de todos estos aspectos que crecieron en tamaño físico y en tamaño conceptual, cuáles son las informaciones claves que están estrechamente vinculadas a nuestro objeto de estudio y que realmente son determinantes para la realización de la conclusión que está orientada al tema de investigación. Entonces, de esta extensión que sufre el marco teórico pasa nuevamente por un proceso de refinación, quedando solamente estas teorías que están estrechamente vinculadas con la investigación. Entonces sufre una disminución en cuanto al aspecto físico y conceptual, porque quedan solamente las informaciones claves para el marco teórico y que realmente respondan a los objetivos propuestos en el trabajo. Y de todos estos procesos iniciales, de estas tres etapas, finalmente queda la propuesta del marco teórico final. Entonces, desde la concepción de la idea hasta la elaboración de la conclusión del trabajo, el lector y el investigador pasa por tres etapas importantes, que es la de inmersión, donde es la familiarización, la extensión, para luego pasar a la refinación del marco teórico. El proceso de inmersión surge en el planteamiento de problemas, surge con la idea de la investigación. Este proceso de inmersión tiene la función de ayudarnos a refinar las preguntas de investigación, los objetivos de investigación o los parámetros que estamos estableciendo para la construcción de nuestro trabajo. Entonces es donde se realiza la primera familiarización, que nos apoya en ajustar o orientar nuestra investigación y en justificar el trabajo que estamos realizando desde las bases conceptuales ya existentes. Y una de las funciones primordial en este primer proceso de inmersión es la contextualización, es decir, posibilita la construcción de ese contexto, indicando qué temas ya se abordaron sobre el objeto de estudio a nivel general y cuáles se están abordando de una forma más específica, cómo se dio ese proceso de conocimiento, de construcción del conocimiento orientado al objeto de estudio, qué ya se investigó sobre el tema, quiénes investigaron sobre el tema, de qué manera se investigó el tema, cuál fue el enfoque, cuáles fueron las técnicas y cuáles fueron los instrumentos aplicados para la investigación de este tema. Finalmente, con la contextualización y con todo este proceso de lectura, todas las decisiones que tomamos previamente pueden sufrir un proceso de ajuste o, como se dice aquí, afinar y mejorar. Podemos reorientar los objetivos inicialmente definidos, podemos reestructurarlos, podemos reelaborarlos, porque este proceso de inmersión nos posibilita tener una visión general sobre la temática que pretendemos abordar, y esto también nos permite, de cierta forma, mejorar el trabajo que estamos realizando. Entonces aquí existen algunas preguntas que desde la Universidad de Chile nos proponen que se realice en esta etapa del trabajo para saber si realmente el trabajo está cumpliendo con lo que requiere. ¿Cómo podemos utilizar o cómo podemos organizar el proceso de inmersión para la construcción de nuestro trabajo o del marco teórico? Entonces existen unas preguntas que podemos ir respondiendo, planteándonos a medida que vamos construyendo, para ver si es que vamos teniendo respuesta a estas preguntas. Luego, las sugerencias con relación al proceso de inmersión es la construcción de mapas mentales. A través de la contextualización y la familiarización que tenemos con los conceptos, podemos ir identificando con los mapas mentales cuáles son
las informaciones que se abordan por diferentes teóricos, cuáles son las informaciones principales, desde qué manera se han abordado. Aquí he colocado un ejemplo que he pasado por el proceso, que he pasado en el momento de elaboración de mi marco teórico de mi maestría en investigación, que en el proceso de inmersión he elaborado un mapa teórico donde se puede ver, existen varios temas que he abordado a través de diferentes perspectivas. Yo tuve una visión muy amplia sobre el tema que estaba investigando, entonces eso es lo que me facilita el proceso de inmersión, me genera una visión amplia sobre el tema, qué ya se investigó, desde qué manera, desde qué enfoque, desde qué paradigma, con qué técnicas, con qué instrumentos, con qué tipo de población y con qué tipo de muestra. Entonces al inicio toda información que se obtiene que esté vinculada al objeto de estudio parece ser relevante e importante. Y entonces son las que están integradas en nuestro mapa mental. Posteriormente se pasa para el proceso de extensión, donde la revisión de la literatura requiere ser extendida lo suficiente para que ningún aspecto clave quede fuera de la investigación. A través de la primera inmersión nosotros ya podemos identificar cuáles de todos los aspectos son importantes realmente para nuestra investigación, y aquí en el proceso de extensión vamos a abordar los aspectos claves más importantes para saber qué tenemos que integrar en esa conceptualización, en ese proceso de construcción del marco teórico, de tal manera que nada de lo que está vinculado a este aspecto importante quede de fuera de la investigación. Las sugerencias en el proceso de extensión está la vertebralización y la arborización. Este es un sistema también de trabajo que se realiza con mapas mentales o mapas conceptuales, donde se definen los temas principales, que son las vértebras de, del marco teórico que estamos construyendo, enfocado a nuestro objeto de estudio, y los temas secundarios, que son las ramas que se desvinculan del tema principal. Entonces, como ustedes pueden ver, del primer mapa mental que yo tuve a este proceso de ramificación y vertebralización, se redujo bastante, porque yo hice el proceso de sistematización y el proceso de selección, donde identifiqué las fuentes principales y fui seleccionando las que realmente estaban vinculadas en mi investigación. Entonces hubo una reducción en la conceptualización y en la cantidad física de informaciones sobre el tema que estaba investigando. Pero obviamente esto solamente es posible si existe esa lectura continua y esa lectura metódica con relación a los temas que pretendemos abordar. Aquí también se recomienda la utilización de las fichas bibliográficas. Yo creo que en todo proceso de construcción, desde el inicio hasta el final, las fichas bibliográficas son muy útiles para la organización y para la comprensión de lo que estamos leyendo. Nos facilita también la construcción del marco teórico, porque ya tenemos estructuradas en una ficha los diferentes contenidos existentes sobre el tema, cómo se abordaron, qué es lo que los autores presentan en común, cuáles son las perspectivas que tienen en común. Entonces, esta ficha de lectura nos facilita mucho eso. Y aquí tenemos un ejemplo de, existen diferentes fichas de lectura. Yo considero que la ficha de lectura es algo muy personal. Nosotros podemos estar construyendo una ficha de lectura según la forma en que yo me sea más fácil trabajar y más fácil de comprender. Lo importante es que la ficha de lectura tenga la referencia bibliográfica del material que estoy utilizando para realizar, dónde está disponible esa referencia bibliográfica, tenga un resumen y algunas observaciones. Algunas otras fichas yo puedo introducir cuáles son los contenidos que aborda, desde qué perspectiva, y colocar mi comprensión lectora sobre el tema, que después me va a facilitar en la construcción del marco teórico. Aquí existe otra ficha de lectura que fue la que utilicé para mi trabajo de investigación, donde coloco las referencias bibliográficas, aquí el contenido que se encuentra en cada cita, la cita textual que habla sobre estos contenidos, y aquí si el interesado quiere puede colocar una nueva columna donde ya coloque la comprensión que tiene con relación a estas citas textuales y realizar su escritura o su redacción propia. La refinación como les dije, es la selección de realmente los conceptos claves que están vinculados al objeto de estudio y que realmente van a ser útiles para mi trabajo, y de esa manera seleccionar esas fuentes más importantes y que están más vinculadas. Entonces sufre un proceso de reducción en cuanto a aspecto físico y conceptual mi marco teórico. El mejor marco teórico no es aquel que tiene muchas páginas, sino el que
en pocas páginas trata con profundidad los aspectos claves. La pregunta siempre de todos los estudiantes, la pregunta siempre es, ¿cuántas páginas tiene que tener el marco teórico? El marco teórico tiene que contemplar todos los conceptos que estén vinculados a mi objeto de estudio y tiene que presentar una contextualización que deje muy bien definido el panorama de ese trabajo que estoy desarrollando. Entonces, depende mucho del tema de investigación que yo haya seleccionado. Puede ser un tema complejo que requiera de mayor cantidad de teorías o puede ser un tema más sensible, más sencillo, que requiera una menor cantidad de teorías. Aquí existen también algunas indicaciones que podemos tomar en cuenta para poder corroborar la construcción final de nuestro marco teórico que nos tiene que permitir el marco teórico una vez finalizado. Las sugerencias para la refinación del trabajo es la indización, es decir, realizar un índice con relación a los temas principales y los temas secundarios que están vinculados a mi trabajo de investigación, que es como ustedes pueden ver que es este. El marco teórico, que puede estar integrado por la historia y la evolución del liderazgo femenino. Esto se subdivide en subtítulos, luego tenemos otro título secundario principal, otro título principal y otros títulos principales. Esta indización lo que nos permite es que a simple vista yo pueda ver cómo está estructurado mi marco teórico, desde qué aspectos inicio la presentación del tema y cómo voy refinando esto hasta llegar a mi objeto, hasta llegar a concluir lo que es la descripción y contextualización de mi objeto de estudio. Entonces, esta indización lo que nos permite es que a simple vista yo ya sepa la organización del marco teórico y pueda identificar si están coherentemente organizados, porque se tiene que partir de un panorama general a un panorama específico que permita de forma jerárquica al lector ir identificando la temática que aborda el tema de investigación. Bueno, eso es todo con relación al marco teórico. Voy a estar a disposición para cualquier duda o consulta que tengan referente al tema. Muchas gracias.